Alejandro de Jesús. Sí. Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, vamos a dar los buenos días al licenciado Alejandro de Jesús, presidente del Colegio Dominicano de Economistas, experto en estadísticas monetarias y un estudioso de la economía dominicana. Alejandro, Sí, bienvenido al programa Coloquio. Sí, muchísimas gracias y buenos días, Esteban, y buenos días a una figura que uno siempre ha seguido a través de los medios. Aquí estamos. Mira, Alejandro es experto en estadística monetaria y es bueno tenerlo aquí a propósito de el arribo del presidente Danilo Medina a su segundo año de gestión, en su segunda gestión gubernamental, para que nos diga en términos estadísticos cómo evalúa este comportamiento que ha tenido la economía dominicana durante los últimos 6 años. Sí, muchísimas gracias. Bueno, realmente, sí, salud. Salud. Realmente, siempre que surgen, por lo general, cada trimestre, o cada cuatrimestre, o cada 6 meses, o al cierre del año, surgen los datos estadísticos de las distintas instituciones, muy particularmente desde el Banco Central y desde el Ministerio de Economía. Siempre se arma un poco de discusión con respecto a toda esa información. Y realmente en los últimos años, la información que todas esas instituciones recogen y divulgan están indicando que la economía del país va hacia adelante y en muchos casos, en cierta forma, hasta muy acelerado, como se ha demostrado, por ejemplo, en este primer semestre de la economía, donde la economía ha crecido casi un 7%, 6.7%, que es un ritmo de crecimiento suficientemente alto hasta para la tradición de la economía dominicana, y comparado con Latinoamérica todavía es mucho más alto. Creo desde hace un buen tiempo la frase de estabilidad macroeconómica ha entrado a escena, y cada vez más el país escucha sobre la estabilidad macroeconómica, aprende sobre la estabilidad macroeconómica, y creo que mucho de todo lo que ha estado pasando en los últimos años, de un crecimiento acelerado, se debe principalmente a la conciencia que en sentido general en la población se ha dado de esta parte de la estabilidad macroeconómica, y muy particularmente la conciencia de los hacedores de política, tanto fiscal como políticas monetarias, en donde han ido coordinando en cierta forma las dos políticas, de forma tal que cuando en algún momento una de las políticas se resiente, la otra política suple esa parte, y si están en las dos en desarrollo, pues mucho mejor, el impacto en la sociedad es mucho mayor. Se puede decir que ciertamente la estabilidad macroeconómica ha sido el gran logro de las últimas gestiones gubernamentales que ha tenido la República Dominicana, y el hecho también de que es esa estabilidad lo que garantiza la simpatía de la población a la hora de tomar decisiones electorales. Y hago esa referencia porque todo parece indicar que la población solamente varía en cuanto a la población dominicana, y creo que pasa eso también con otros países de América Latina. Solamente varía su posición de seguir o no seguir con determinado gobernante, aunque el gobernante no lo esté haciendo del todo bien, cuando hay inestabilidad en la economía, cuando se le afecta de manera directa a su bolsillo. Hemos tenido, por ejemplo, un gobernante que en los últimos 2 años ha sido altamente criticado por asuntos de impunidad, asuntos de corrupción, inseguridad ciudadana, pero que ha tenido el beneficio para la población, por supuesto, de que se han mantenido estables los precios de los artículos de primera necesidad. O sea, la canasta básica no se ha afectado de manera seria como para que la población sienta la necesidad de querer odiar al gobierno o de querer cambiar de barco. Pero hay una parte que se le agrega al gobierno en estos 2 años. Yo quiero introducirla para enriquecer el debate. Una es
todo lo relativo al abusivo endeudamiento público. Que es el costo de esa estabilidad, sí, Que un es costo el muy costo alto. muy alto muy de esa alto. estabilidad. Ya, por ejemplo, tú ves que es común aquí que se hable de porcentaje consolidado hasta de un 50% de la deuda Sí, frente al Producto más Interno de un Bruto 50% del PIB. y más de un 50%. Pero además también el vínculo del endeudamiento con el crecimiento económico. Esos eran los dos elementos que quería. Sí, realmente con respecto a eso del endeudamiento, hay distintas formas de decir más o menos qué porcentaje tan alto o qué tan rápido va creciendo el endeudamiento. Por ejemplo, asimismo, comparado con el Producto Bruto Interno, Sí. comparado con respecto a los ingresos del gobierno, que comparado con las exportaciones. En algunos casos se habla de si es sostenible, si ese endeudamiento es sostenible dependiendo de si finalmente el país puede entrar en mora o en atrasos, etcétera. Y del otro lado, por lo general, del mismo gobierno, por lo general siempre responden de que posiblemente la estructura de esa deuda, aunque puede ser alta en algunos de esos indicadores, la estructura de la deuda puede ser que dé algunos márgenes de su manejo, suponiendo que sea de largo plazo, que las tasas de interés sean bajas. Pero en este caso estamos etcétera. hablando, en este caso estamos hablando de un gobierno que ha inclinado mucho la tendencia hacia el endeudamiento con bonos soberanos, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas que tiene es que, por supuesto, no se paga capital hasta vencimiento, sino que solamente se pagan los intereses. La otra ventaja que tiene para el propio gobierno es el hecho de que con el endeudamiento a través de la emisión de bonos hay poca supervisión de parte de quien compra los bonos, porque quien compra los bonos lo que quiere es que le paguen su dinero, que le paguen su interés. Pero no pregunta en qué se gasta, y el gobierno se ha dedicado a endeudarse para cubrir déficit, cuando debería endeudarse para invertir en obras de capital. Yo creo que precisamente. Y la otra desventaja es el hecho de que ese endeudamiento tiene un mayor costo. Generalmente las tasas de interés son mucho más altas cuando se trata de emisión de bonos soberanos. Entonces, esa tendencia del gobierno de inclinarse hacia los bonos, pero al mismo tiempo de destinar alta suma de dinero de empréstitos para cubrir déficit y no precisamente para invertirlos en áreas reproductivas. Sí. Yo creo que precisamente, diríamos, es la parte donde la crítica debe de centrarse en el uso de los recursos, esencialmente. Yo diría que desde el Colegio de Economistas uno ve esta parte con respecto al uso de ese endeudamiento, y la otra parte es siempre hay que hacer un llamado, diríamos, a los fundamentos de lo que es la política de endeudamiento, tanto diríamos en el sector público, las empresas, hasta en la vida personal de cada quien. O sea, en la medida en que el endeudamiento crece, las posibilidades de flexibilidad de la economía se van disminuyendo, sí. Y en este caso, muy particularmente del sector público. O sea, en la medida en que el endeudamiento va creciendo, en la medida en que el endeudamiento, el porcentaje de recursos del gobierno, se tiene que destinar una mayor cantidad al pago de la deuda, intereses y capital, etcétera. En esa misma medida se va reduciendo su nivel de manejo y de espacio, flexibilidad de la economía, y del otro lado entonces hay un mayor uso de la política monetaria, que posiblemente, precisamente habría que ver hasta dónde están, hasta ahora ha estado dando máximos resultados, sí. Porque por ejemplo, hace un año atrás, cuando se percibió a finales de la primera mitad del 2017, se percibió que la economía estaba entrando un poco en recesión. Rápidamente hubo un paquete monetario y reactivó rápidamente la economía. Sí, se recuperó el crecimiento. Finalmente, el último semestre restauró de nuevo las expectativas de crecimiento, y todavía este mismo primer semestre del 2018 uno ve el empuje que tiene la economía, que ha tenido hasta que volver de nuevo sobre sus pasos. Sí, a restringir un poco. A restringir un poco, sí. Para quitarle presión a la tasa de cambio, quitarle presión
a la inflación y que la economía vuelva de nuevo un poco a su ajuste. Pero en la medida en que la política fiscal se ve más restringida, entonces el uso de la política monetaria tiene que ser mayor y habría que ver siempre los límites de esa misma política monetaria. Sí, porque la política monetaria el nivel también, de endeudamiento tal vez de la gente. También incluye endeudamiento. Claro, porque una política monetaria, diríamos, basada principalmente en tratar de darle facilidades a la gente en términos de recursos, de préstamos, pero habría que ver también el nivel de endeudamiento que tiene la gente. Es decir, a mí me preocupa, hay que manejar eso. A mí me preocupa porque cuando se habla con los funcionarios del gobierno, tanto del Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía, sobre los altos niveles de endeudamiento, que es una preocupación que manifiestan constantemente los economistas, incluso economistas que son técnicos y a nivel técnico, aunque sean adeptos al gobierno o al partido de gobierno, como quiera son críticos del alto endeudamiento porque entienden que es preocupante. Y lo publican en artículos algunos. Sí, entonces a mí me preocupa es que siempre la reacción de los funcionarios del equipo económico del gobierno es la de expresar lo siguiente: el nivel de endeudamiento es manejable. ¿Esa es la expresión? Esa es la expresión, es manejable. Entonces, a mí me preocupa ¿qué? Que aparentemente los funcionarios del equipo económico del gobierno están esperando que el nivel de endeudamiento sea inmanejable para para comenzar a tomar medidas. Para cambiar la expresión. Claro, cuando tú deberías empezar a tomar medidas de no de paralización del endeudamiento, sino de desaceleración de ese proceso o de buscar mecanismos mediante los cuales en algún momento vayamos estrechando ese alto nivel de endeudamiento. En el momento que tenemos que hacerlo es precisamente ahora, cuando está alto y es manejable. Porque si esperamos a que sea inmanejable, entonces estamos fritos, ¿eh? Sí. Nos vamos a embromar. Y eso me preocupa. Por eso hay que ir, diríamos, al fundamento de lo que sería el apalancamiento, ¿verdad? El nivel de apalancamiento, de endeudamiento del país. El fundamento es que en la medida en que va subiendo, pues tus posibilidades de manejo se van restringiendo. No, y fíjense en algo, que uno habla de los logros del gobierno y ciertamente el gobierno le ha ido bien. El gobierno tiene más aspectos positivos que negativos. El presidente Danilo Medina de 2012 al 2018, perdón. Ahora, mire, la Estrategia Nacional de Desarrollo establece la firma de 3 grandes pactos para el desarrollo del país. El pacto educativo, el pacto fiscal, el pacto eléctrico. El presidente Danilo Medina tiene 6 años de gobierno y nada más ha logrado la firma de uno de los 3, que es el educativo, que era el más fácil, porque era donde mayor consenso se podía agrupar. Sin embargo, 6 años después, el pacto eléctrico todavía no se ha firmado. Patinando. Porque está todavía patinando en el Palacio, el borrador que se hizo para esos fines, y el fiscal ni siquiera se ha empezado a discutir. O sea que esa es una debilidad que muestra esta gestión gubernamental en cuanto a la promoción y firma de esos 3 grandes pactos en procura del desarrollo futuro de la República Dominicana. Mientras tanto, hay un numerito que a mí siempre, cada vez que lo escucho, Esteban, me recuerdo de una polémica que tú tuviste con Bengoa. Siempre tú y Bengoa como que no se gustaban con esa parte. Y es que aquí viven subiendo a cada momento el tamaño de la economía dominicana. Ya dicen que el Producto Bruto Interno del país es 76 mil millones. 76 mil, 78 mil millones de dólares. Sí. Y cuando tú entonces hablas del endeudamiento, dices, no, lo que pasa es que estamos cogiendo prestado, pero está subiendo el PIB. Si vamos casi en 50 mil millones de dólares en deuda consolidada, se puede hablar de casi 50 mil millones. Sí, una cantidad impresionante. Y si tenemos entonces 76 mil millones de PIB, 37 mil millones de deuda consolidada, 37 mil, 38 mil millones, sí. Por eso habría que hacer un ejercicio de transparencia total de la deuda, porque ese es un tema, ese es otro tema. ¿Qué realmente debe el país? ¿Cuál es consolidado el valor real de la deuda? Porque aquí salen tantos números. No, y tú tienes la deuda, bueno, eso sí. Que va a decir Alejandro, que es la deuda del sector público no financiero, la deuda del sector público financiero y también la deuda de otras instituciones del Estado, la deuda interna, que no se contabiliza. Exacto. Sí. Entonces, ¿no te preocupa eso, Alejandro? Que realmente hayan tantos cabos sueltos
en materia económica. Yo, por ejemplo, creí que cuando le hicieron tanta bulla al acuerdo con la Barrigol, yo pensaba que aquí no se iba a hablar jamás de bonos soberanos, porque ya los cuartos, ya el oro. Sí, Sí, muy bien. Pero ahora me doy cuenta que no. Pero mira, antes de Sí, que Alejandro sí, siga sí. hablando, que tú dijiste sobre diferencia con Bengoa, diferencias en términos de criterios De amistad, profesionales, de sí, amistad. profesionales. Pero no era tanto por el tamaño del Producto Interno Bruto, Ale. Era porque Bengoa, cuando era ministro de Hacienda, si un medio de comunicación publicaba información sobre precisamente Sobre niveles de ese tema. endeudamiento, sobre qué El tan alta PIB. está la deuda, sobre el PIB y su comparación, Se lo cogía personal. entonces se lo cogía personal y mandaba a hacer algo totalmente contraproducente por parte de un funcionario. Mandaba entonces a quitar las estadísticas del portal de transparencia para que entonces los periodistas no pudieran utilizar esas Y estadísticas. eso es grave. Eso es grave. Y eso ocurría en esa gestión. Sin embargo, hoy día tenemos que reconocer de este gobierno esa parte, que todas las estadísticas están colgadas ahí. Usted las El Banco Central analiza, las pone, usted las Hacienda las critica, usted las puede elogiar o no elogiar, pero están las pone, ahí las pone. disponibles. Y eso es importante, que no aparezcan funcionarios que se les ocurra, porque se irritan con una publicación periodística, quitar las estadísticas de la disponibilidad de la población, porque eso es atentar contra la transparencia del Estado. No, y ya realmente estamos en un mundo donde La información. la transparencia del Estado es parte Sí. de los atributos del mismo Estado. Claro, O claro. sea, el gerente, director de empresa, ministro, mientras más transparente, más lo valora la misma sociedad. Además, el silencio no es rentable. No es rentable. Ni Sí, una exactamente, democracia exactamente. económica ni política. Alejandro, usted es el presidente del Colegio Dominicano de Economistas. Coveco. Exactamente, Colegio Dominicano de Economistas. Háblanos un poco sobre ese colegio. Bueno, en el realmente- sentido de cuáles son las actividades que desarrolla el Colegio Dominicano de Periodistas y cuáles son De economistas. de economistas, perdón, sí. y cuál es la importancia de este gremio que agrupa Sí, a bueno, los profesionales de la economía. Como todos los gremios, ¿verdad? La idea es ser representativo de los intereses de sus asociados, en este caso de los economistas. Realmente el colegio duró un tiempo un poco estancado, ¿verdad? Y diríamos desde hace 2 meses, 3 meses casi para acá, pues entonces hay una nueva directiva en el colegio, después de unas elecciones abiertas donde participó una buena parte de economistas, y hay que decir del entusiasmo después diríamos de que el colegio perdió mucha presencia en términos de opinión pública y en términos hasta de la misma valoración entre los economistas. Sin embargo, en estas elecciones se inscribieron cerca de 600, 560 y algo para ser más o menos exacto, y votaron 330 economistas. buen número. Fue Un buen número, un buen exactamente. número en cuanto a los antecedentes de participación, Claro, pero claro. no tanto en cuanto a la cantidad de profesionales de la economía que hay en la República Dominicana. Se supone que está rondando los 9 o 10 mil economistas. Economistas en el país. Lo que la historia, investigación en distintas universidades ha arrojado de que más o menos se ha graduado un monto de economistas más o menos así de entre 9 y 10 mil. ¿Qué tipo de economistas. relación existe entre el Colegio de Economistas con las escuelas de economía de las universidades para darle seguimiento precisamente Bueno, al ingreso de nuevos profesionales? Esa es una de las tareas que tiene esta nueva directiva, el restaurar el vínculo con las escuelas de economía, aportar, por ejemplo, con respecto al pensum. Uno sabe que han cambiado mucho los tiempos y que posiblemente en aquella época donde uno mismo se formó, había un tipo de economista que era el que demandaba a la sociedad y la misma parte formativa trataba de llenar ese hueco, pero sin embargo ahora hay otras necesidades, unas necesidades mucho más aplicadas, más dirigidas a resolver problemas concretos de la empresa. Y requiere otros instrumentos de trabajo de parte del economista. Y precisamente una de las líneas de trabajo de nosotros es acercarnos de nuevo a las escuelas de economía, en la medida de lo posible, retomar el tema de qué papel juega el economista y qué requiere el mercado, tanto desde el sector público o sector privado, y acompañar ese proceso
formativo de las escuelas de economía. Mira, en el año 91 yo fui a estudiar a Estados Unidos y me dio clase Ruth Luder, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, y me dieron un economista norteamericano clase en Estados Unidos. Y cuando yo llegué ahí el primer día dijeron, éramos todos de América Latina, tienen que olvidarse del proteccionismo económico, pues ya eso no existe para Estados Unidos. Es apertura, que yo cuando. Pero vino Donald Trump y ahora entonces dice el siglo XXI. Ahora hay que retomar lo que se negó en el 91. Ahora es protección con la economía, aranceles, esto que lo otro. Y una tendencia totalmente Es diferente una tendencia totalmente. a esa ola de Bueno, liberal que hubo en los años 90. Todo parece indicar que precisamente la llegada del presidente Trump en Estados Unidos ha introducido un elemento que rompe con lo que son, diríamos, la tradición de los últimos 30 años, que es la globalización, 30 o 40 años, que es la ruta bajos aranceles, intercambio libre en la economía, y evidentemente eso posiblemente responde también a los intereses muy especiales de la sociedad norteamericana. Pero también entonces las cosas, diríamos, no son nunca lineal, sino que siempre hay algunos momentos donde se rompe esa cadena y tal vez para volver de nuevo cuesta mucho. Sí, Alejandro, la carrera de economía es una carrera que ha ido en crecimiento o ha estado estancada. Me refiero a la tendencia de los jóvenes estudiantes a irse por esa carrera. O sea, hemos visto, por ejemplo, que en los últimos años ha crecido de manera favorable la inclinación de estudiar contabilidad, por ejemplo, las escuelas de contabilidad. La de mercadeo tuvo una época bastante amplia que ha ido bajando un poco, así como la ingeniería industrial, pero hay carreras que tienen sus altas y sus bajas, y queremos saber cómo, si tienes conocimiento, cómo va la carrera de economía en cuanto a la tendencia de los estudiantes. Hay un renacer del interés de estudiar economía de grado, porque diríamos, hace un tiempecito como que a la gente lo que principalmente le interesaba era la maestría. Maestría en negocios internacionales, maestría en un alto costo. Especializarse en economía, pero sin estudiar la carrera. Como segunda carrera. Ya, sí. Pero desde hace un buen tiempecito para acá, diríamos que hay un interés y ha subido la cantidad de estudiantes en las carreras de economía, de las pocas universidades que todavía están dando economía, pero ha ido subiendo el interés al nivel de grado. ¿Tiene pensado el Colegio de Economistas de establecer mecanismos de emisión, tal vez de informes sobre la evaluación de la economía, periódicos cada 3 meses, para ser críticos y ser entes de consulta? Déjame precisamente señalar que, por ejemplo, estamos en un proceso de organización interna, de creación de comisiones de trabajo, tanto para volver de nuevo a tener raíces en las instituciones donde habían delegados del Colegio de Economistas en distintas instituciones del gobierno y hasta en el sector público, y también la creación de las comisiones por área. Próximamente vamos a juramentar la comisión del sector agropecuario, del sector industrial, perfecto, la parte de la política monetaria, pues, y así se irían agregando un grupo de comisiones que uno pretende precisamente que todo ese trabajo pueda dar el fruto de que cada cierto tiempo el Colegio de Economistas pueda, diríamos, además de la discusión interna, de la discusión del país, de los temas candentes, sí, pero también discusiones de base, de temas de base de la sociedad. Muchísimas gracias, Alejandro de Jesús, presidente del Colegio Dominicano de Economistas. Este programa celebra el renacer del Codeco, que es importante para el país. Y mientras tanto, seguiremos en otros programas, Alejandro, analizando temas de mucho interés. Hoy el virus gripal me afectó grandemente, por eso casi no intervine. Esteban, ¿cómo despedimos el programa? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana.